Empecé a hacer este vídeo hace más de 3 años en Gijón y lo estoy terminando ahora que vivo con mi abuela en un pueblo de Ávila. Supongo que esta es la historia de lo que ha pasado estos últimos 3 años. Hace 3 años tenía novia y vivía con un amigo en un piso de mierda que nos alquilaba un señor que, en paz descanse, trabajaba en el restaurante de mi padre de camarero y de vez en cuando me daba por hacer vídeos y música. Con 21 años cualquier excusa era buena para invitar amigos a casa a hacer el subnormal. Bebíamos y fumábamos y por mucho que me protestaran siempre les ponía la música que me daba la gana. Mi padre me había regalado unos altavoces enormes que aún no sé de dónde había sacado. Los acabé vendiendo por 80 euros antes de mudarme a Madrid y cada vez que me acuerdo de ello me siento como una puta mierda. Me había prometido a mí mismo que al llegar a Madrid iba a vivir en un estudio donde pudiera poner mis altavoces. Pero a veces la vida cambia de un día para otro y aunque es un puto cliché decirlo, no le quita nada de cierto. Mi novia y yo lo acabamos dejando y mi amigo se cansó de vivir en Gijón, en aquel piso de mierda con un zumbado como yo. Y la verdad es que no le culpo, nuestro piso era grande y barato, pero estaba hecho una mierda. Para que os hagáis una idea, la puerta de la nevera estaba tan podrida que se me acabó cayendo en la cara y me tuvieron que coser la ceja. Ni siquiera la lavadora quería estar allí, estaba tan reventada que cuando la encendías se intentaba escapar. Sin darme cuenta, había pasado 1 año viviendo allí y aún no había subido otro vídeo. Me sentía incapaz de hacer uno mejor que el último que había hecho. Además, ese sería mi último año viviendo en Gijón. Me lo pasé saliendo de fiesta y perdiendo el tiempo. Escribía trozos de guiones y editaba cosas que nunca terminaba. Nada de lo que hacía me parecía lo suficientemente bueno. Mi vida era un bucle absurdo. 2023 no sería igual de divertido que 2022. Dejé de trabajar con mi padre y acabé en un call center en el que solo duré unos pocos meses antes de quedarme en el paro, acumulando deudas en mi tarjeta de crédito y haciendo cualquier cosa por escapar de mi realidad. Los días se me pasaban sin darme cuenta. Este vídeo empezó siendo una retrospectiva sobre Breaking Bad, pero ha acabado siendo una retrospectiva sobre mis últimos 3 años. Parte de la culpa la tiene Babylon. Sí, la película esa de Brad Pitt y Margot Robbie, que salió a principios de 2023. Sí, esa que nadie vio en el cine, porque coincidió con el estreno de Avatar. La verdad es que yo tampoco fui al cine a ver Babylon, pero una tarde cualquiera me la puse en casa. Al principio me costó engancharme, llegué incluso a pararla a la mitad para bajar a los perros. Pero al volver a casa decidí darle otra oportunidad y me puse la segunda mitad. Sin darme cuenta me empecé a meter en la historia. ¿Cómo sería vivir en Hollywood en los años 20? ¿Cómo de aquel caos habían salido películas que cambiaron el mundo? Era un milagro que todo aquello funcionara por una extraña combinación de amor al arte y capitalismo salvaje. Aunque el verdadero milagro es que aún lo siga haciendo. La verdad es que por aquel entonces había perdido casi toda la ilusión por crear cosas. Aquellos primeros meses de 2023 fueron una época jodida para mí. Tenía un trabajo que no me gustaba por el que me pagaban un dinero que apenas me dejaba vivir. Después de dejarlo con mi novia y no ser capaz de subir un vídeo en todo el año, cada vez dudaba más de mí mismo. Pero viendo Babylon tuve una especie de epifanía absurda. A partir de ese momento me iba a dedicar a hacer el vídeo perfecto. Uno que le devolviera el sentido a mi vida. Uno con el que pudiera pagar todas mis deudas. Uno que obligara a los demás a tomarme en serio. Un vídeo imposible que jamás podría haber existido. Admitirlo ahora me hace ver lo absurdo que era, pero en aquel momento estaba completamente convencido de ello. Pensaba que iba a escribir un guión tan bueno que cautivaría a todo el mundo que lo viera. Quería adentrarme en los orígenes de Hollywood para explorar los de nuestra propia civilización. Quería entender cómo los imperios surgen y colapsan y cómo el entretenimiento juega un papel crucial en todo ello. Quería un vídeo que hiciera todo esto y mucho más. La presentación tenía que ser perfecta, bien narrado y editado, con la máxima calidad posible en todos los sentidos. Cada frase debía de ser emocionante y cada corte debía de ser intencional. Después de todo, este era el vídeo que iba a cambiarme la vida.
Solo tenía 10 meses para hacer el vídeo perfecto. Bueno, 9 porque en marzo aún no tenía del todo pulida la idea. Aunque siendo sincero, realmente eran 8. Si quería hacerlo bien, primero tenía que mejorar mi ordenador, aprender nuevos programas de edición, cambiar mi micrófono. Tampoco podía dejar de lado mi vida. Tenía que seguir yendo al gimnasio, gente nueva y de fiesta, buscando alguna maldita forma de ganar dinero. Pasaban los meses y mis excusas para no subir vídeos cada vez eran peores. Salía de fiesta todo lo que podía porque pensaba que lo que realmente necesitaba era desconectar. Pero cuanto más lo hacía, peor me sentía por dentro. Cada vez bebía más, fumaba más y comía peor. Para cuando llegó octubre, ya había tocado fondo. Empezaba a ser consciente de que no iba a ser capaz de hacer un vídeo que solucionara todos mis problemas. Mi idea era que a finales de ese mismo año me iba a mudar a Madrid. En ese momento, cuando lo planifiqué, pensaba que para cuando llegara el día ya tendría unos cuantos vídeos subidos. Si conseguía ahorrar algo de dinero y poner en marcha mi canal de YouTube, solo tendría que preocuparme de encontrar un piso en Madrid donde seguir trabajando. Pero ya era octubre y no podía estar más lejos de esa realidad. No había subido ningún vídeo, no tenía dinero y mis deudas se habían salido de control. Mi única opción era mudarme a Madrid y vivir con mi abuela. Aún así, de nuevo caí en la trampa de pensar que podría controlarlo todo. Pensaba que con el suficiente esfuerzo podría compensar el tiempo perdido y rehacer mi vida en unos pocos meses. Pero el universo tenía otros planes para mí. Nunca me ha gustado especialmente la Navidad. Me pone nervioso que a tanta gente le preocupe tanto una fecha arbitraria. Entiendo que es una excusa para ver a tu familia, comer con ellos y olvidarte durante unos días de todas tus mierdas, pero cuando tienes 24 años y tu única ocupación es hacer unos vídeos que nunca terminas, se vuelve muy difícil explicarle a tu familia a qué te estás dedicando. Cuando tu primo te pregunta ¿qué estás haciendo?, se espera que le digas que estás trabajando o, como mucho, que aún sigues estudiando. Nadie quiere oír las batallas de un loco que se pasa horas en su habitación escribiendo guiones de vídeos que nunca publica. Nadie quiere oír las anécdotas de alguien a quien consideran inferior en muchos sentidos. Y si no tienes un trabajo respetable y un buen sueldo, casi todo el mundo te va a considerar como su inferior. Por mucho que no quieran admitirlo, no pueden evitarlo. Después de todo, nos han programado para ello desde que éramos niños. En febrero por fin encontré un trabajo en Madrid con el que, más o menos, podía pagarme mis gastos. Después de vivir un mes en casa de mi abuela, me mudé a un apartamento en Carabanchel, tan pequeño que, más que un apartamento, parecía una cárcel suiza. Todavía me jode acordarme de cuánto dinero pagaba por vivir en aquel sitio. Aún así, la gente me miraba distinto cuando les decía que trabajaba en una inmobiliaria y que vivía solo en Madrid. De repente, mis chistes eran más graciosos y mis historias eran un poco más interesantes. A nadie le importaba que mi trabajo fuera más bien el de un vendedor de Biblias glorificado. Tampoco parecía importarles que trabajara casi todos los sábados y que apenas tuviera un día libre en toda la semana. Tenía una vida absurda y artificial. Dedicarle tiempo a mis vídeos se había convertido en un lujo. Al salir del trabajo, como mucho, era capaz de ir al gimnasio, a la compra y cenar algo para quedarme dormido viendo cualquier mierda. Durante demasiados meses viví con aquella rutina, atrapado en 9 metros cuadrados, dedicando toda mi existencia a una empresa en la que no tenía ningún futuro. En junio empezó a hacer un calor asfixiante que me hacía sentir aún más ridículo al tener que llevar Americana. La mayoría del tiempo mi trabajo consistía en repartir publicidad que nadie quería, llamar a gente que no me lo había pedido y colarme en sitios en los que no debería entrar. Estando allí tenía una sensación constante de que lo único que hacía era molestar. Cada vez me sentía más atrapado. Sabía que tenía que cambiar, pero en ese momento no sabía cómo. Aunque no todo era malo, desde hacía unos meses algo increíble había empezado a suceder en mi vida. De pronto miles de personas habían empezado a interesarse por mis vídeos. Seguía sin dinero, seguía sintiéndome mal por no haber hecho ninguno más, seguía viviendo al límite de tirar la toalla.
pero de alguna forma el universo me estaba intentando enseñar el camino, una vía de escape, una forma de salir de aquel pozo en el que yo mismo me había metido. Después de 6 meses trabajando con un contrato de pruebas y estando a pocos días de cerrar mi primera venta, de repente me despidieron. En aquel momento me sentí traicionado y hundido. Todo por lo que había estado luchando durante meses no había servido de nada. Con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad con aquel despido me hicieron un favor enorme. Necesitaba un golpe de realidad para darme cuenta de que ninguna de las cosas que creía tener eran realmente mías. Mi piso era alquilado, en mi trabajo era solo un número, y en mi vida nada parecía ser único o importante. Lo único que realmente era mío y de lo único que realmente me sentía orgulloso eran mis vídeos. No era la primera vez que intentaba subir vídeos a YouTube, pero esta vez algo era diferente. Sin darme cuenta, llevaba años infravalorando las cosas que ya había hecho, pensando que lo mejor aún estaba por llegar. Me había menospreciado a mí mismo creyendo que aún no era lo suficientemente bueno como para dedicarme exclusivamente a hacer vídeos. Si me iba a dedicar a esto, sabía que, de momento, no podía seguir viviendo en Madrid. Necesitaba un tiempo para pensar y para centrarme. Por eso me acabé mudando con mi otra abuela a un pueblo en el sur de Ávila. Aún se me hace raro estar viviendo aquí. Llevo viniendo desde que era un niño, pero siempre era para quedarme solo unos días. La verdad es que esta casa ha sido una de las pocas cosas constantes que ha habido en mi vida. Cuando te mudas muchas veces cuesta sentir que en algún lugar estás en casa. Volver a mi pueblo era la mejor forma de recordar quién era antes de perder el control de mi vida, porque si quería hacer cualquier cosa que mereciera la pena, tenía que empezar por tomarme en serio a mí mismo. Este año por primera vez he empezado a creer en mí. Aún no puedo vivir de mis vídeos, y estando aquí apenas puedo ver a mi familia o a mis amigos, pero tengo muy claro que esto es lo que quiero hacer. Hasta que mi abuela y mis tíos no se cansen de tenerme aquí encerrado, hablándole a un micrófono, yo seguiré intentándolo. Si os puedo pedir algo, sería que me contarais cómo ha sido vuestra experiencia estos últimos años, a los que hayáis terminado de estudiar o a los que aún estéis en ello, pero sobre todo a los que hayáis decidido buscaros vuestro propio camino. ¿Cómo os está yendo? ¿Qué habéis aprendido hasta ahora? Os leo abajo en los comentarios. Gracias a todos los que me habéis comentado cosas bonitas en mis otros vídeos, que sepáis que las leo y que me ayudan mucho. Gracias también a todos los que me habéis aguantado estos últimos años hablando de un vídeo que nunca acababa de hacer. Aquí está, aquí lo tenéis. Hasta hace poco pensaba que estos últimos 3 años habían sido una pérdida de tiempo. No habrá sido el camino más convencional, pero recorrerlo me ha hecho ver cosas que de otra forma jamás habría comprendido. Lo cierto es que llevaba todo este tiempo huyendo de mí mismo, para evitar mis responsabilidades, buscando la aprobación de otros, siguiendo caminos que no eran míos para acabar en sitios en los que no debería estar. Gracias a Dios, creo que por fin he empezado a recorrer mi propio camino. Así que si os interesan mis mierdas, pasaros por aquí porque pronto las voy a estar subiendo. Normalmente saldría al final del vídeo, pero creo que por hoy ya habéis visto suficiente mi cara. Nos vemos muy pronto, esta vez de verdad.